hoy compartir con ustedes esta palabra que el Señor nos ha dado para bendecir nuestras vidas. Amén. El título del mensaje de hoy se llama Dime cuánto oras y te diré cuánto logras. Apunte por favor ahí el título del mensaje. Dime cuánto oras y te diré cuánto logras. Amén. Y hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero que esté muy atento porque nos vamos a apoyar en varios textos bíblicos y vamos a necesitar estar buscando en la palabra. Entonces ahí van a haber personas que los van a ayudar a buscar en la Biblia si usted de pronto no conoce dónde están los textos bíblicos. Amén. También nos los van a proyectar aquí en la nos van a proyectar aquí la palabra de Dios para que usted la pueda ver. Dime cuánto oras y te diré cuánto logras. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 4, versículo 12 al versículo número 13. Colosenses capítulo número 4, versículo 12 al versículo número 13. Amén. Dice la palabra del Señor. También los saluda Epafras, quien es siervo de Jesucristo y uno de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes, que lleguen a ser maduros y que entiendan completamente lo que Dios quiere que hagan. Puedo decirles que Epafras ha trabajado duro por ustedes y por todos los de la Odisea y de Hierápolis. Amén. Lo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a leerlo nuevamente. Amén. Usted lo lee en esa versión, yo lo leo en esta versión a la voz de 3. Dice: también los saluda Epafras, quien es siervo de Jesucristo y uno de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes, que lleguen a ser maduros y que entiendan completamente lo que Dios quiere que hagan. Puedo decirles que Epafras ha trabajado duro por ustedes y por todos los de la Odisea y de Hierápolis. Amén y amén. Hoy les quiero hablar acerca de la oración y quiero también hablarles acerca de los logros, por eso el título del mensaje. Y quiero hablarles un poco acerca de esta iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas, amados, o esta carta la escribió el apóstol Pablo alrededor del año 60 o 62 después de Cristo. Y esta carta la escribió el apóstol Pablo cuando estaba preso la primera vez en Roma. O sea, es una carta, quiero decirles, es una carta de amor. ¿Le han hecho alguna carta de amor o no? ¿Sí la han hecho o no le han hecho? Los esposos toca que hagan carticas de amor. Entonces, es una carta de amor de Pablo, de un hombre que está preso por predicar el evangelio, por predicar a Cristo, por el evangelio que extendió por toda Asia. Y este hombre está preso, pero en su corazón hay un dolor profundo debido a un reporte que le dieron a Pablo allí en Roma acerca de la iglesia en Colosas. La ciudad de Colosas, amados, era una ciudad no muy grande, era una ciudad pequeña, y yo creo que era la menos importante de todas las ciudades a las cuales el apóstol Pablo le escribió. El apóstol Pablo escribió varias de sus cartas a ciudades importantes, pero Colosas era una ciudad diferente. Quiero contarles, amados, que Colosas fue destruida por un terremoto años después de que Pablo escribió esta carta a la iglesia. La ciudad de Colosas era un sitio que era, digamos, conocido por su comercio, ¿cierto? Como otras ciudades de aquel entonces, era una ciudad que en aquel entonces tenía, por decirlo así, o su economía se basaba mucho en los tintes o en las tinturas que ellos desarrollaban. Era un sitio, amados, donde había mucho comercio, ¿cierto? Pero donde había mucha influencia de muchas culturas griegas y romanas. Y había algo, ¿saben dónde quedaba Colosas? Colosas quedaba en Turquía. ¿Turquía dónde es? En el Medio Oriente. Entonces esta epístola o esta carta que Pablo le escribe a los colosenses, que tiene solamente 4 capítulos y que lo hemos venido estudiando
ahorita que estamos estudiando el tiempo con Dios. Miren que esta ciudad tan pequeña no tenemos mucha información de ella, no es ni siquiera nombrada en el libro de los Hechos, solamente tenemos esta carta como información y tenemos alguna mención en el libro de Filipenses. Entonces podemos entender, amados, en el libro de Filemón, perdón, que históricamente ya fue una ciudad próspera, pero fue una ciudad que en aquel entonces, cuando Pablo le estaba escribiendo a la iglesia, venía en decadencia, venía en declive. De esta ciudad, amados, se habló mucho porque muchos de los cristianos de aquella ciudad empezaron a sufrir de ciertas enfermedades físicas, espirituales, emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Había algo que estaba pasando y resulta que este hombre Epafras, por eso arrancamos el texto leyendo. Pablo dice, también nos saluda Epafras. Epafras, amados, fue el hombre que fundó la iglesia allá en Colosas. Epafras fue el hombre que llevó el evangelio a Colosas, a esa ciudad. Era el pastor de esa ciudad y era un hombre muy entregado a esa iglesia y a esa ciudad. Y quiero decirles, amados, que nosotros muchas veces nos podemos sentir pequeños. Usted en algún momento se puede sentir insignificante, como aquellos creyentes de Colosas. Pero quiero decirles que delante de Dios nosotros tenemos un valor tan grande que Dios puede enviar a un apóstol como Pablo, porque Pablo no fundó la iglesia en Colosas, sino fue Epafras, a llevarle un mensaje o a enviarle un mensaje a este puñado de hermanos que tenían hambre y sed por Dios, pero que estaban cayendo en ciertas prácticas que no eran correctas. Amén. Hoy alrededor del mundo, amados, hay iglesias muy alejadas en poblaciones distantes, hay iglesias en municipios. Quiero decirles que hay iglesias en países musulmanes, países árabes, países ateos, donde es prohibido predicar el evangelio, donde los creyentes, amados, tienen que esconderse para leer sus Biblias, para orar y para adorar a Dios. Pero a esos hombres y a esas mujeres, amados, Dios también tiene una palabra para ellos. Escuché una historia la semana pasada o antepasada que me dejó muy impactado. Y en esta historia, amados, trataba de los creyentes en Corea del Norte. No sé si usted ha escuchado Corea del Norte. Corea del Norte es un país comunista, un país donde no se permite la predicación de este evangelio. Es un país donde no se permite la lectura de la Biblia, donde no se permite la adoración pública al Dios de la Biblia. Y donde los cristianos sufren una persecución terrible, amados, terrible de parte del gobierno. Ellos se tienen que reunir a escondidas, no pueden llevar sus Biblias. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Resulta que, por ejemplo, una persona lee un versículo en alguna parte o tiene escondido un pedacito de la Biblia, un pedazo pequeño. Esa persona se aprende el versículo y cuando lo tiene aprendido le pasa el versículo a otro hermano y ese otro hermano se lo aprende. Y ellos no pueden leer la Biblia, sino que la Biblia la tienen en su mente y en su corazón, porque allí nadie puede quitar sus Biblias. Entonces ellos en esos países se aprenden la Biblia, amados. Muchos de ellos se saben muchas porciones grandes de la Biblia, grandes porciones de la Biblia, grandes libros se los saben de memoria. ¿Por qué? Porque si ellos tienen una Biblia los pueden matar. Es una sentencia de muerte tener la escritura. Entonces cuando un hermano se aprende la Biblia, le enseña a otro hermano la Biblia de forma oral. Eso pasa actualmente en esos países. Entonces resulta que un hermano vio este mover entre este pueblo y este hermano dijo: voy a orar al Señor para que ustedes puedan ser libres y ustedes puedan recibir la palabra y ustedes puedan ser libres para adorar y leer la Biblia. Y entonces la iglesia, amados, de Corea del Sur, que es un país libre, es un país cristiano, oraba mucho por la iglesia que había en Corea del Norte, que es un país comunista, y oraban fervientemente por la iglesia, y oraban fervientemente de la iglesia, por la iglesia, hasta que los líderes de la iglesia en Corea del Sur se encontraron con los líderes de Corea del Norte y le dijeron: no oren más así, no oren más así.
No oren para que nosotros seamos libres, oren para que el Señor nos dé la fortaleza de seguir adelante. Porque ellos se gozan en las tribulaciones y en la persecución que viene para sus vidas. ¿Saben por qué, amados? Porque cuando uno sufre por amor a Cristo, entiende verdaderamente el sentido del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser como esos hombres y esas mujeres de Dios que entregan su vida hoy diariamente por el Evangelio? Hace unos meses vi, hermanos, una matanza que hicieron en África de una iglesia entera. Entraron un grupo armado y asesinó a toda la iglesia y mostraban las imágenes crudas de los hermanos después de culto, con sus Biblias ensangrentados y sus cuerpos tirados y muchos de ellos quemados, y aunque eran grotescas, amados, eran imágenes de gloria, porque hoy hay hermanos en el mundo que aman a Jesús. Hoy hay hermanos en el mundo que entregan su vida por Jesús, y hoy hay hermanos en el mundo que quieren ser un verdadero discípulo de Jesús. Y quiero decirles, amados, que todo esto que les estoy contando es para que entendamos que para Dios no hay nadie pequeño y que la sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros. Por eso usted no se tiene que sentir menos importante ni menospreciado por nada ni por nadie, porque usted vale tanto que el Hijo de Dios entregó su vida en una cruz y derramó su sangre por amor a usted y por amor a mí. Amén. Entonces, en esta iglesia, retomando nuevamente, los creyentes, amados, están empezando a incurrir en ciertas prácticas. Muy probablemente estos creyentes, amados, empezaron a tomar y a coger fuerza económica. ¿A cuánto les gustaría tener buena economía? ¿A solo a dos? A ver, ¿a cuánto les gustaría tener buena economía? Bueno, ahorita en diciembre se ve mucho, ¿cierto? Entonces a estos hermanos les empezó a ir muy bien y económicamente empezaron a surgir, pero espiritualmente empezaron a declinar, empezaron a caer. Y empezaron a caer en 4 grandes errores, en 5 grandes errores. El primero, amados, está en el versículo 16, de ahí de Colosenses capítulo 2. Devolvámonos 2 capítulos a Colosenses 2:16. ¿Lo tienen ahí? El primer error en el cual cayeron es que ellos empezaron a pensar que eran mejores personas que otras personas. Ellos empezaron a enorgullecerse. ¿Debido a qué? Debido a que ellos primero estaban observando hacían muchas rutinas, hacían muchas cosas, se privaban de ciertos alimentos, hacían mucho ejercicio, estaban muy fitness, ¿cierto? Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 2. Dice la palabra: por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Entonces resulta que estos hombres de la iglesia y estas mujeres de la iglesia empezaron a seguir la doctrina de los judíos, empezaron a judaizar, ¿cierto? Entonces muchos de ellos empezaron a guardar el sábado, muchos de ellos empezaron a circuncidarse, muchos de ellos empezaron a guardar ciertas normas, unos no comían ciertos alimentos, y ellos hacían eso para, entre comillas, agradar a Dios. Y resulta, amados, que ellos al hacer eso empezaron a creerse mejores creyentes que otros. Entonces, por ejemplo, si miraban a un hermano que comía carne de cerdo, decían: uy, tú no eres tan santo como yo no como este tipo de carne, yo soy mejor que tú. Eso lo vemos en el verso 16. Otros judíos empezaron a enseñar: no, si usted no se deja crecer la barba, usted no es un verdadero creyente. O si usted no se pone aquí la kipa que usan los judíos, usted no es un verdadero cristiano. Y empezaron a seguir ciertas normas y rituales, amados, que los hicieron empezar a enorgullecerse, empezar a creer que eso eran más que otros. Ese fue el primer error que ellos cometieron. El segundo error está en el verso 18, miren lo que dice ahí. Lo estoy leyendo en la PDT.
Dice, hay gente que aparenta tener humildad. Ellos empezaron a mostrar una falsa humildad. Ese fue el segundo error que cometieron. Entonces, ¿cómo es la falsa humildad? Aparento yo ser humilde cuando en mi corazón soy orgulloso, ¿sí? Y no sé si usted ha visto ese tipo de personas que se muestran humildes pero por dentro son orgullosas, que se muestran humildes pero hacen actos orgullosos, que se muestran humildes pero su corazón es tremendamente altivo. Y ellos, amados, aparentaban, les encantaba mostrar esa falsa humildad. Se parece a los fariseos, ¿se acuerdan de los fariseos? Dice que ellos estiraban sus filacterias, estiraban sus mantos y les gustaba levantar las manos en medio de la multitud y orar a Dios para que la gente los viera. Eso es una falsa humildad. Daban a los pobres solamente para que la gente los viera. Eso se llama falsa humildad. Ellos empezaron a caer en ese segundo error. Tercero, está en el versículo, en la parte B del versículo. Miren lo que dice la parte B. Dice, hay gente que aparenta tener humildad y adora a los ángeles. Esta gente empezó a adorar a los ángeles. Y hay una doctrina en estos tiempos gnóstica donde se lleva a la gente a adorar a los ángeles. ¿Usted adora a los ángeles o no? Gloria a Dios. Pero también quiero decirles que eso se ha metido mucho en la iglesia, porque hay gente que ahora le da hasta órdenes a los ángeles. Usted lo puede ver en internet. Le dicen a los ángeles, vaya y me trae el vestido allá, como si fuera, pensaran ellos que los ángeles son sus servidores, y no es así. Dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores de Dios al servicio del pueblo, pero el que dirige a los ángeles es el Señor, no somos nosotros. Y nadie debería adorar a los ángeles. En varias oportunidades los ángeles se aparecieron y el hombre siempre quería postrarse a los ángeles y los ángeles dijeron, no me adores, yo soy como tú, soy consiervo. En esta Navidad, por ejemplo, o en las Navidades, es muy común que la gente adore a los ídolos, como a Papá Noel o como a Santa Claus. Bueno, es el mismo, ¿no? Y la gente decora sus casas y decora sus viviendas y decora sus vehículos y no entiende el verdadero sentido de la Navidad, que es una fiesta cristiana, amados, que digamos con un origen cristiano, con un trasfondo cristiano, pero que se paganizó, que se mundanalizó. Y ahora usted en las películas o por los medios virtuales o en el comercio se hace una apología de la Navidad mostrando personajes que no tienen nada que ver con la Navidad. Entonces vemos duendes, vemos gnomos que son espíritus satánicos, ¿cierto? Vemos a Papá Noel o a Santa Claus trayéndole dulces o regalos a los niños. Es más, en los centros comerciales, hace poquito fuimos a un centro comercial y estamos haciendo lo mismo que Estados Unidos. Entonces había un señor vestido de Papá Noel diciendo a los niños, jo, vengan y pídame su deseo y yo se lo voy a dar, entre comillas. Pero esos actos lo que hacen es alejar a la gente del corazón de Dios. Porque si nosotros llegamos a tener algo, a lograr algo, no es por Papá Noel, es por el Señor. Entonces empezamos a desplazar al Señor y este error lo estaban cometiendo los colosenses, adorando a ídolos, adorando a ángeles. Cuarto error, miren lo que dice ahí en el mismo versículo 18. Dice, adoran a los ángeles y siempre hablan de visiones que han tenido y quieren que todos los imiten. Resulta que ciertos hermanos empezaron en la iglesia a tener revelaciones. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces en la iglesia hay gente que pareciera más espiritual que otra, ¿cierto? Empieza a tener revelaciones, empieza a tener visiones, bajan los ángeles y les hablan cosas, siempre tienen algo que decirle a otra persona. Y yo le quiero decir algo, tenga mucho cuidado con ese tipo de personas. Aquí la Biblia nos nombra y nos dice que esas personas son personas orgullosas, que ven falsas visiones, pero algo terrible que está en el versículo 19, y es que no se someten al señorío de Cristo. Miren lo que dice el versículo 19, no están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Entonces estos 5 errores los cometieron los colosenses,
Los vamos a resumir. Creyeron ser mejores que los demás, seguro. Segundo, mostraron una falsa humildad. Tercero, adoraban a los ángeles. Cuarto, se hacían ver espirituales. Y quinto, no estaban sometidos a Cristo. Entonces, esas personas miren, hermanos, yo les quiero decir algo. Yo soy el pastor de esta iglesia, pero yo no soy perfecto. Y tampoco quiero serlo. Porque durante mi vida cristiana he visto, amados, que la gente que se muestra perfecta son realmente falsos. Yo prefiero que usted vea mis errores y usted me vea como soy y sepa quién soy yo. Y no aparentar y tener apariencia de piedad, pero negar con mi vida quién es Cristo. Se lo digo por experiencia, hermanos. Cuando yo me convertí, yo conocí varias personas y era impresionante. A esa persona siempre Dios le hablaba. A esa persona siempre el Señor se le aparecía, a esa persona siempre tenía sueños con el Señor le decía cosas en sueños, esa persona veía ángeles en todo lado, de 2 metros, con trompetas, con espadas, con cosas, y decía uno, wow, qué espiritual. Y uno se tiende a dejar llevar por ese tipo de visiones. Ahora, quiero aclarar, no estoy en contra de eso, todo lo contrario, yo creo en eso. Yo he tenido experiencias con Dios, yo he tenido revelaciones de Dios, yo tengo sueños de Dios, pero no es algo humano ni es algo emocional. Entonces la gente que se muestra muy espiritual, usted tiene que tener un poco de recelo con esas personas, ¿cierto? Ellos parecieran que conocieran la revelación de Dios totalmente, mejor dicho, ellos y Jesús y ellos abajito de Jesús, y eso no es así, amados. Porque la verdad de Dios la tiene la palabra de Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a esos errores y esas prácticas que están influyendo en los santos en ese lugar, empezaron a sufrir en su fe se empezó a ver afectada. Porque quiero decirles algo, eso contamina, hermanos. Eso contamina. Adorar ídolos, adorar a los ángeles, creerle a personas que siempre se muestran espirituales, creer en personas que muestran una falsa humildad, creerse mejores que los demás, eso trae contaminación a nuestra vida. Entonces usted podría decir, pastor, ¿y qué tiene que ver con el título? Tiene que ver mucho, amados. La iglesia empezó a sufrir esa enfermedad y otros empezaron a enfermarse físicamente. Y la iglesia empezó a sufrir un ataque terrible, porque no hay peor ataque que el que sufre una iglesia, que es desde adentro de la iglesia. Hay ataques desde afuera, pero hay ataques desde adentro, donde Satanás levanta de adentro cosas para dañar su vida y dañar mi vida. ¿De acuerdo? Entonces resulta que Pablo estaba en Roma y Epafras, que era el pastor de la iglesia, fue a donde Pablo y le dio un reporte, le dijo, mire Pablo, así está la iglesia. Entonces Pablo no sintió rabia, no dijo, estos colosenses es que siempre no, esa iglesia por allá chiquita es que no, ¿para qué me desgasto? No, Pablo sintió dolor y sintió amor por esa iglesia. Y por eso él les envía esta carta, que es una carta de amor, para precisamente redireccionar la fe de los creyentes y redireccionar la fe de los cristianos. Y pasaba algo en esta iglesia, la iglesia estaba dejando de orar. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba dejando de orar. Y por eso es importante, amados, que hoy entendamos la importancia de la oración en su vida y en mi vida. Y por eso es importante que usted tenga en cuenta, y yo le quiero decir hoy, dime cuánto oras y yo te diré cuánto vas a lograr en tu vida. Hay algo importante, amados, que la oración logra en los creyentes. Hoy les voy a hablar de 3 cosas principalmente, es que la oración logra en los creyentes. Este hombre, amados, este hombre llamado Epafras, que era el pastor de la iglesia, era un hombre de oración. Porque los pastores tenemos que ser hombres de oración, ¿o no? Y los creyentes deben ser creyentes de oración. Porque imagínese un pastor de oración y los creyentes carnales. O los creyentes de oración y el pastor carnal, ¿cómo sería eso? Dios nos está llamando a nosotros a la oración y a que veamos el fruto de la oración. Entonces esta gente empezó a descuidar su vida espiritual, empezó a dejar de orar, empezó a dejar de buscar al Señor y empezó el enemigo a ganar ventaja en sus vidas espirituales. ¿De acuerdo?
Y a raíz de esto vinieron esas consecuencias a sus vidas, empezaron a creerse súper espirituales. Miren, cuando una persona viene y dice, pastor, tuve un sueño, porque los hermanos vienen y le cuentan a uno sus sueños. Pastor, tuve un sueño, vi a un ángel, vi esto, y yo lo primero que le digo, hermano, ¿Dios ya le dio palabra de ese sueño? Y la mayoría de las respuestas de los hermanos es, no sé, pastor. Entonces yo lo que le digo, hermano, vaya y ore y pídale a Dios que le dé palabra por ese sueño. Porque el sueño o la visión puede tener tres orígenes. El primero fueron los frijoles. Comió usted muy tarde esa noche, se acostó y empezó a soñar una cantidad de cosas. Segundo, de pronto eso viene de un origen satánico. Satanás puede colocar unos sueños extraños, unas visiones extrañas. O tercero, puede ser que Dios habló. Pero si Dios habló, Dios te va a dar a ti la interpretación a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras, que es por el medio por el cual el Señor habla. Entonces ellos empezaron, imagínense una iglesia así, yo quiero que usted se la imagine, donde unos se creían más que otros, porque tenían más economía o eran más bonitos, ¿no? Porque siempre en la iglesia hay bonitos. Eso es como en el colegio, ¿no? Está el grupito, ¿no? Los bonitos, ¿cierto? Las feas, los feos. ¿Quiénes más? Los inteligentes, los nerdos, ¿cierto? ¿Quiénes más? Los normales, ni fu ni fa, ¿cómo? Los flojos, ¿los qué? Los que no hacen nada, ¿cierto? Los vagos. Ese era yo. Yo era de ese grupo, ¿no? Siempre me hacía atrás allá en el último con todos los vagos. Y me acuerdo una vez que acá decíamos capamos clase y nos fuimos como 5. Y claro, pues llegamos y el grupito siempre se hacía, los profesores vieron el hueco y pues era obvio, ¿no? Y me llama el rector del colegio, estábamos allá en mi casa ese día, estábamos jugando, bueno, allá en la casa tomando el pelo y me timbró el teléfono y yo, aló, y era el rector, me dice, aló, hablo con Cristian y yo, no hablo con él. Yo haciéndome el loco. Y dije, nos pillaron, pues claro, ¿cómo no nos iban a pillar? Entonces, amados, en la iglesia, imagínense, había un grupo que se creía más que los demás, otros demostraban ser humildes pero no lo eran, otros por allá encantados mirando a los ángeles, otros se mostraban ser muy espirituales y aconsejar a los otros hermanos, y otros no se sometían al señorío de Cristo. Y todos estaban en la oración bajos. ¿Cómo están en la oración? Ahora le pregunto a usted, ¿cómo está en la oración? Bajo. Miren, hermanos, quiero contarles algo. Tenemos que subir la oración. Resulta, amados, que ¿cuánto tiene el mes? Tiene 30 días, ¿cierto? En un estudio que se hizo, amados, se tomó un periodo de 30 días, ¿cierto? Donde los cristianos tenían que reportar su tiempo de oración y de lectura de la Biblia. De 30 días. Unos reportaban más, otros reportaban menos, otros no reportaban. El resumen de ese ejercicio fue el siguiente. De los 30 días, 12 de esos días, en promedio de todos los creyentes, se hizo oración y lectura de la palabra. De los 30 a 12. Eso equivale al 40%, o sea, del 100% de los días, solamente estudiaron y leyeron la Biblia el 40%. O sea, que esos creyentes en promedio, más de la mitad del mes no oraban ni leían la Biblia. Esa es la estadística de la iglesia. La pregunta, ¿por qué? Por muchos factores, amados, por muchísimos. Por eso, amados, es importante que usted tenga en cuenta que la oración logra algo en la vida del creyente. Había un dicho antiguo, no sé, a veces se dice, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y es una realidad, hermanos, es un dicho, pero es una realidad. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Pero yo les quiero hablar hoy de 3 beneficios que logra la oración. Porque la oración debe ser algo que salga de nuestro corazón, que salga de nuestro interior, algo que deseemos hacer. Pero quiero decirles y quiero motivarles hoy para que aprendamos a ser hombres y mujeres de oración. Porque yo quiero decir algo.
Cuando usted empieza a ser un hombre y una mujer de oración, su vida empieza a cambiar terriblemente. Para bien. ¿Para qué? Para bien. Por eso esos cristianos que son perseguidos, ellos oran y oran y oran y oran y oran y oran y no les importa que los saquen, que los maten, que los quemen, que les hagan lo que sea, porque están gozosos de ver la gloria de Dios en sus vidas. El primer mártir fue Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban en el libro de los Hechos? La palabra Esteban significa corona. Y este hombre, amados, dice que lo estaban apedreando, y mientras lo apedreaban y eso no era una piedrita así, eso eran unos piedronones grandísimos. Y dice que él miró hacia el cielo y vio a Jesús al lado del trono del Padre, de pie mirándole. Amados, estoy seguro que Esteban, ese dolor de esas piedras que sintió, no le hicieron absolutamente nada, porque en el reino de los cielos lo estaba esperando su Salvador. Pero hoy muchos en la iglesia ignoran el poder de la oración. Por eso les voy a hablar de 3 cosas que logra la oración en un cristiano. Primero, Colosenses 4:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: también los saluda Epafras, quien es siervo de Jesucristo y uno de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes. Lo estoy leyendo en la PDT. Entonces, lo primero que logra la oración es fortaleza. Levante su mano. Diga: Señor, fortaléceme. Y el Señor le responde: ore. Ahora, usted podrá decir: ¿qué es la fortaleza? Bueno, amados, la fortaleza es una capacidad, o es la capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos y penalidades. ¿Saben por qué mucha gente se suicida? Porque no oran y no encuentran otra salida a sus problemas, no encuentran otra salida a sus circunstancias y acaban con su vida porque no hay en ellos un camino diferente. Miren, amados, la vida no es fácil. De pronto aquí hayan personas que tienen familiares en las drogas. De pronto aquí hayan personas que tienen familiares enfermos. De pronto algunos de ustedes están en ruina económica. De pronto algunos de ustedes están enfermos o tienen sus familiares enfermos. De pronto algunos de ustedes perdieron su trabajo. De pronto algunos de ustedes o sus familiares han sido abusados. Bueno, no sé cuántas cosas estemos pasando. Y esas cosas diariamente nos van debilitando, nos van gastando. Un divorcio es terrible y desgasta a cualquier persona. Una separación es terrible y debilita a cualquier persona. Un problema en el hogar es terrible y debilita a cualquier persona. Pero muchos cristianos viven hoy débiles espiritualmente, físicamente y en muchas áreas porque no oran. Muchos cristianos viven físicamente débiles. ¿Saben por qué? Por la falta de oración. Hermanos, miren. No es la voluntad de Dios que la gente viva enferma. Quiero decirle eso. No es la voluntad de Dios. Y Dios es el que nos brinda la fortaleza y la salud física. ¿Usted sabía que si usted tiene salud es por la misericordia y la bendición de Dios? ¿Sí sabía eso? Es porque Dios ha sido misericordioso. Dios diseñó el organismo y el cuerpo humano con unos parámetros para descansar. ¿Cuánto debería descansar una persona? Un adulto, por ejemplo. No, hermanos, duermen mucho. Duermen mucho, hermanos. Un adulto debería descansar de 6 horas a 8 en ese lapso. No más, no menos de 6 y no más de 8. Si usted duerme 8, hermano, la pereza lo tiene agarrado. Entonces un adulto debería dormir ¿cuántas horas? 7. 7 es un buen rango, 7 horas. Y en esas 7 horas, ¿qué pasa? El cuerpo se renueva. O sea, ¿qué hace? Se renueva. Claro, descansa, pero las células, los músculos, las neuronas, todo se empieza a renovar. Ese mecanismo lo creó Dios para que usted todos los días se renueve. Pero con los años la vejez empieza a llegar, ¿sí o no? ¿O no? Los cumpleaños no deberían ser una celebración, eso debería ser como un velorio, porque es un año más viejo.
Se acerca más a la tumba, dice la palabra en el libro de Eclesiastés, ¿sí? Entonces, amados, a pesar de esos mecanismos que Dios creó, otro mecanismo es la sana alimentación, ¿sí o no? ¿Cómo se alimenta usted? ¿Bien, mal, regular o con lo que toque? Con lo que toque. Pero quiero decirle que con lo que toque no necesariamente es malo, el problema es que no sabemos comer. Y por eso muchas veces vienen las enfermedades. Entonces Dios creó la sana alimentación para que nosotros podamos también, amados, para que nosotros podamos también, ¿qué? Tener buena salud. Pero quiero decirles algo, amados. Dios es que brinda la fortaleza y la salud física, y el diseño del cuerpo humano está para trabajar, pero viene el desgaste. Pero quiero decirle que un cristiano que ora es un cristiano que tiene salud. ¿Sí sabía eso? Repítalo, un cristiano que ora es un cristiano que tiene salud. Y quiero llevarlos al libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 5. Deuteronomio capítulo 7 versículo 5. Entonces, Dios crea los mecanismos, pero quiero decirle también que Dios le da al hombre salud cuando el hombre le busca. Deuteronomio 7:15, perdón. ¿Lo tienen? Deuteronomio 7:15, mire lo que dice. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Entonces la palabra de Dios dice que Dios quitará toda enfermedad de en medio de ti. ¿Sabe por qué la gente vive enferma? Porque la gente no ora. Si usted tiene un tema de la atención, ¿qué debe hacer? Tiene que orar: Padre, sáname. Y usted empieza a orar, y usted empieza a clamar, y usted empieza a buscar a Dios, y usted empieza a orar, a ayunar. ¿Sabe qué hace Dios? Dios lo sana. Dios lo sana. Y yo lo he podido ver en mi vida. Yo he tenido diferentes enfermedades, pero cuando llega una enfermedad, yo lo primero que hago es orar y clamar y pedirle al Señor su sanidad, porque la Biblia dice: Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Él es el médico por excelencia. Él le gana a cualquier cirujano, a cualquier gastroenterólogo, al que sea, porque de Él viene la ciencia médica. Y el Señor te puede sanar cualquier quebranto que tú tengas. Y hay enfermedades que vienen físicas, pero hay enfermedades que vienen de forma espiritual. Conozco personas, hermano, que las han matado a punta de hechicería. ¿Sí sabía eso? Yo lo he visto, hermanos. Gente que le meten hechicería, le dan un bebeízo y matan a esa persona a punta de hechicería. ¿Y por qué la matan? Porque no tiene el poder de Dios para defenderse, amados. Por eso usted debe orar y debe reclamar sanidad, porque su cuerpo no debería ser para la enfermedad, su cuerpo debería ser para el Señor. Aquí lo dice: quitará de ti toda enfermedad. Y si dice toda, es toda. ¿Pero por qué no? Porque no oramos. Otro versículo bíblico, también otra promesa. Éxodo 23:25. Búsquelo, por favor. Solo les voy a nombrar 2 o 3 versículos. Hay algo importante también acerca de la salud, y es que Dios le da salud al que le sirve. Amén. ¿Dios le da salud a quién? Al que le sirve. Hay gente que no le sirve a Dios y se enferma. Cuando usted le sirve al Señor, el Señor le da salud. Mire lo que dice aquí el verso 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Lo dice ahí en el versículo. Mas a Jehová, Éxodo 23:25. ¿Lo tienen ahí? Dice: mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué? Serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Entonces, ¿qué hace Dios al que le sirve? ¿Qué hace? Le quita las enfermedades. Pero hay gente: hermano, vamos a la iglesia. Ay, no, pastor, estoy renco, no puedo pararme allá en la puerta.
no le quieren servir a Dios. Hermano, hay que lavar la iglesia, hay que hacer muchas cosas. No, pastor, estoy enfermito. La Biblia dice, el que le sirve a Dios, Dios le quita toda enfermedad. Miren, hermanos, yo he venido aquí a predicar. Una vez vine, me temblaban las piernas, me temblaban. Yo sentía que me iba a desmayar predicando. Pero cuando terminé, el Señor me fortaleció tremendamente. Cuando usted decide poner su vida y su salud, no para estar en la tienda ya tomando cerveza, sino para estar en la casa de Dios sirviéndole, el Señor le va a dar a usted fuerza y salud. Y entre usted más le sirva, más fuerza le da. Y entre usted más le sirva, más fuerza le da. Por eso los creyentes venimos a cultos, llevamos 2, 3 horas. Hermanos, aquí ahorita está suave el trabajo, pero en la iglesia, cuando nosotros éramos líderes, la jornada era desde 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde sirviendo. 2 cultos servíamos, ¿cierto? Desde las 7 hasta las 2 de la tarde, eso era todo el día sirviendo, adorando. Salíamos y uno salía cansado, pero salía fuerte a la vez. Pero hay gente que no se aguanta ni una oración de 10 minutos, ya de una vez está noqueado. O una vigilia. Ahora las vigilias son hasta las 11 de la noche, ya no es toda la noche. Los ayunos a veces, hermanos, vamos a ayunar. Pastor, ¿puedo entregar a mediodía? Le digo, hermano, eso es aguantar hambre. El ayuno tiene que ser hasta el final del día. Aunque bueno, está bien, uno se va de buena gente. Bueno, hermano, entréguelo a mediodía, pero al menos aparte un tiempo para orar, para leer la palabra. Amén. Entonces, amados, miren que Dios, al que le ama, al que le sirve y al que ora y lo busca, le da salud. Por eso usted se levantado así como medio cansado, no se empiece a quejar, ¿qué haga? Ore. Ahí dicen, es que estoy tan cansado para orar. Si no ora, se va a cansar más. Sus fuerzas no le van a dar. Amén. Muchos hombres y mujeres saben que llegaron a la vejez vigorosos y verdes. ¿Cuántos se sienten ya chacaditos? Bueno, aquí la mayoría son jóvenes. Pero hay mucha gente que a los 40 ya está como viejito. Ya camina arrastrando así los pies. Ya está viejito. ¿Sí? Hermanos, y la Biblia nos dice todo lo contrario. Quiero que vayamos a Deuteronomio 34. Les voy a hablar de 3 personajes que llegaron a la vejez como si fueran de 20. ¿Sí? Uno de ellos fue Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Será que Moisés oraba, hermanos? ¿Usted qué piensa? Día y noche. Se metía 40 de ayuno este señor. Salía y después se metía otros 40 de ayuno. Y era orando día y noche delante del Señor. Miren lo que dice la Biblia acerca de Moisés. Deuteronomio 34:7. ¿Lo tienen ahí? Era de Moisés de edad de 120 años. ¿Cuántos años tenía Moisés? 120, hermanos. Hay unos que ya llegan a los 50 y están quemados. No les funciona nada. Dice que Moisés tenía 120 años. ¿Cuándo qué? Cuando murió. O sea, él murió a los ¿cuántos años? Los 120. Pero miren lo que dice. Sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Qué quiere decir? No usaba gafas. No se le oscurecieron los ojos. Nunca quedó así como, ay, venga. No, nunca perdió la vista. Miren, una vez me acuerdo que fui con mi mamá, menos mal no está, no mentiras. Una vez fui con mi mamá cuando yo era adolescente. Y fuimos, me dijo, Camino me acompaña a la optometría. Entonces fuimos allá, el médico le hizo le puso el aparato ese que eso, lo ponen a uno a mirar en un aparato, ¿cierto? Terminó la cita médica y ella le dijo, doctor, ¿qué será? Y el doctor le dijo, me acuerdo como si fuera. Ella le dijo, señora, eso es la APV. Y ella le dijo, ¿qué es eso, doctor? Le dijo, la aparición de la vejez. Le toca usar gafas. Y yo me quedé con eso y digo, ¡ay, Dios mío! Hermanos, 120 el viejito y nunca se le oscurecieron sus ojos. ¿Y qué más dice ahí la palabra de Dios? Ni perdió su vigor, o sea, no perdió la fuerza el viejito. 120 años y tenía más fuerza que cualquiera. Y a esos 120 años murió con salud. Se murió porque el Señor se lo llevó, le tocaba. Pero él murió de 120 años y murió bien. Muchos creyentes a los 30 ya parecen María Dolores. Abren así el cajón y eso, una mano de pastas,
Le dicen el droguero, uno le pregunta, ¿qué es bueno? No, eso se saben todo, ¿no? Eso para la inflamación es esto, para lo otro es lo otro. Se saben todos los medicamentos, es impresionante. Creyentes, hermanos, creyentes. ¿Les duele la cabeza? ¡Tin! De una vez acetaminofén, pero ni una oracioncita. Dolor de garganta, de una vez, no se gárgara en vez de reprender. ¿Sí? Porque hay cosas malignas, hermanos. Sí, en serio. Un dolor en la espalda, ya, mernie, de una vez ya empieza, mernie. Un dolor por aquí, uy, es el corazón, infarto. Porque a veces los creyentes no tienen fe, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no oran. Un hombre de oración está vigoroso, un hombre de oración está fuerte, un hombre de oración tiene salud y una mujer también, amén. Una vez una hermana la dejó el marido. Esto es un testimonio real, hermanos. La dejó el marido y fue pastor, porque, pastor, ¿qué hago? Mi marido me dejó. Y el pastor le dijo, métase en oración y ayuno. Y se fue como aburrida la hermana. Este pastor, esos consejos que da que me meta en oración y ayuno. A muchos de ustedes yo les digo eso, métase en oración y ayuno. Y va a ver que se le soluciona el tema. Porque es que yo no le puedo solucionar a nadie nada, es el Señor. Se metió la hermana en ayuno y oración, llevaba 8 días y el marido ni aparecía. Y un día ella salió de la iglesia de un ayuno precisamente a los 8 días con su biblecita bajo el brazo, pim, pim. Cuando escuchó, uy mi amor, uy ¿quién pidió pollo? No sé qué. La empezaron a piropear y se volteó y era el esposo, hermanos, de la hermana piropeándola. Y cuando el hombre la vio por detrás, yo no sé cómo hizo, pero algo le vio a la hermana, dijo, uy mi amor, perdóneme, yo voy a volver a la casa. Y volvió la hermana a la casa. Entonces, ¿obró el Señor o no? Ustedes saben que no hay cristiano feo, sino cristiano en pecado. Sí, hermanos. Mire, cuando uno está en santidad, uno se pone bonito, la piel le brilla. A las mujeres bajan de peso. Sí, seguro, hermanos. Yo he visto testimonios y el Señor las baja de peso. Es en serio, hermanos. Si no he visto esos hombres que los ponga más altos, eso sí no, pero a las mujeres sí las baja de peso. Les pone la piel bonita, le arregla los dientes, todo. El Señor le hace a usted todo, le arregla la piel si tiene enfermedades. El Señor lo pone un hermoso, pero cuando la gente está en pecado se ve fea, achilada, ¿cierto? Uy, ¿quién sabe? La mala mano, claro, el pecado. Hay gente que anda en pecado y se ve horrible. ¿Por qué? Porque está en pecado. Entonces, amados, dice aquí la Biblia que él fue de 120 años y nunca perdió su vigor. Otro hombre, este me impactó mucho, Caleb. Josué capítulo 14, versículos 6 al 11. Quiero que lo leamos. Josué capítulo 14. Versículo 6. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Dijo: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. ¿Se acuerdan que antes de entrar a la tierra el Señor le dijo a Moisés que cogiera 12 espías para entrar a espiar la tierra? Dentro de esos 12 espías habían dos, uno que se llamaba Josué y otro que se llamaba Caleb. Y cuando reconocieron la tierra y volvieron, todos los otros 10 dieron un parte negativo. No, esa tierra, eso es muy grande. No, eso ahí están los gigantes, los hijos de Anac. No, eso no vamos a poder. Pero solamente Josué y Caleb dijeron: vamos a tomar esa tierra. Fueron de fe. Vamos a lograr, vamos a alcanzar lo que el Señor nos dijo. Ellos creían en el Señor, en la tierra que les había entregado. Y uno de ellos fue Caleb. Y eso pasó cuando Caleb tenía 40 años. Entonces, cuando regresaron y dieron el parte, el Señor habló y dijo: a todos, de los 12 que fueron, a los 10 van a morir. Solamente va a entrar a la tierra Josué y Caleb, porque me siguieron y creyeron en mí.
Entonces miren lo que dice ahí. Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. O sea, ¿cuántos tenía ya? 85, 40 y otros 45, 85. Estos 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra y para salir y para entrar. El viejito de 85 años tenía la misma fuerza que tenía 40 años atrás. Para la guerra. La guerra no era cualquier cosa, hermanos. En ese tiempo era cuerpo a cuerpo. Eso no es como ahora que con misiles, ¿no? Eso tocaba, era con espada y fuerte. Este hombre tenía la misma fuerza de hace 40 años. La pregunta es, ¿cómo? Porque era un hombre de oración. Era un hombre de oración. ¿Usted quiere tener buena salud? Sea un hombre y una mujer de oración. Amén. Y si le llega alguna enfermedad, acuérdese, el Señor quitará de ti toda enfermedad. Hay algo importante, Dios quiere que tengamos también fortaleza física, pero también fortaleza mental. ¿Qué es fortaleza mental, hermanos? Fortaleza mental es que tengamos nuestra mente saludable. ¿Sabe qué es tener una mente saludable? ¿Qué es tener una mente saludable? Una mente que piense coherentemente, una mente limpia, una mente libre de enfermedades mentales, porque existen también las enfermedades mentales. Y dicen que las enfermedades mentales son peores que las enfermedades físicas. ¿Sí sabían? Y hoy hay una crisis en muchas personas de su mente. Muchas personas viven con depresión. Muchos cristianos viven con angustia. Muchos cristianos viven con tristeza. Muchos cristianos viven con malos pensamientos, siempre pensando el mal, siempre maquinando maldad, siempre pensando el mal contra los demás o pensando que le están haciendo. Hay gente que vive psicoseada, como dicen por ahí, ¿no? Van a la iglesia, el pastor no lo saluda, uy, ese pastor no me saluda, uy, ese pastor, uy, no vuelvo a esa iglesia. Y no, de pronto no se le olvidó, se le pasó, no se pasó. Uy, ese hermano, pero porque su mente no está bien. Hay algo que afecta a su mente. Les dicen algo y se ponen bravos, o se ponen a llorar, o cambian de ánimo, no tienen su mente limpia. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no tienen oración. Miren lo que dice la Biblia. Y quiero que leamos Deuteronomio capítulo 28, verso 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 28. Hay gente que siempre vive angustiada, vive turbada, vive con unas cosas terribles en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque no oran. Miren lo que dice el versículo 28. Jehová te herirá con locura. No es el propósito de Dios que haya locura en la gente. ¿Usted tiene familiares con locura? No sé, pero yo he tenido familiares con locura, esos tenas, hermano. Bueno, hay unos que parecen locos, no, pero yo digo locura de una enfermedad, ¿sí? Hay hermanitos locos, ¿sí o no? Pero no, yo digo la enfermedad. Hay gente que tiene locura, esquizofrenia, paranoia, ven cosas. Pero hay gente que dice turbación de espíritu, o sea, siempre andan con un espíritu turbado, nunca sienten paz. Hay gente que no puede dormir con la luz apagada. Ya tienen 40 o 50 y no pueden dormir con la luz apagada. Si usted no puede dormir con la luz apagada, hermano, liberación. No, mentiras. Bien, y le hacemos liberación. No, mentiras. Muchas veces hay gente que tiene turbación, va por la calle y siente que la persiguen. Siente que la están mirando en todo lado, ¿cierto? Sí, tienen como un delirio de persecución, ¿sabe por qué? Su mente no está sana. Claro, traumas de la infancia. Pero cualquier trauma que uno tenga en la infancia, con oración, el Señor
la retira de ahí, ¿cierto? El Señor la retira de ahí. Yo tuve un pensamiento muchos años, hermanos, les cuento el testimonio personal. Yo pensé que me iba a morir joven. Joven era como a los 25, 30. Entonces resulta que, y todo empezó, hermanos, porque en el colegio, una chica que le gustaba leer la mano, me leyó la mano, en el colegio, sí. Entonces dijo un día, ay, venga, eso está que le lea la mano a todo el mundo, ay, usted va a vivir hasta los 200 años y no sé qué. Entonces me miró la mano y me dijo, venga, Cristian, deme su mano. Y yo, me dijo, ay, Dios mío, usted se va a morir joven. Y yo, ay, ¿cómo así? Me dijo, sí, mire, tiene la raya de la vida chiquita. Y yo me miraba, yo, oiga, sí. Sí, no, hermanos, es en serio, es en serio. Parece chiste, pero es de verdad. Hermanos, si yo me miraba la mano, y verdad, yo tenía la mano. No, todavía la tengo. Menos mal que ahora soy cristiano, ¿cierto? Entonces, amados, como que eso me trajo a mí ese mal pensamiento y yo siempre pensaba que me iba a morir joven. Entonces, cuando había alguien que hablaba de leer la mano, yo le decía, venga, léame la mano, léame la mano. Me decían, claro, uy, usted va a morir joven. Todos me decían lo mismo. Todos los que leían la mano me decían lo mismo. Yo iba a tener un accidente, una enfermedad terrible y me iba a morir. Y yo siempre pensé que yo me iba a morir joven. Hasta que conocí al Señor. Y el Señor quitó de mí ese temor. Eso es algo mío, hermanos, y se los cuento para que usted entienda. No es la voluntad de Dios que usted ande turbado, angustiado, triste, malhumorado. Pero pasa porque no hay oración. Usted quiere tener una vida feliz, sea de oración. Mire, cuando uno ora, uno deja la amargura a un ladito, ¿cierto? Usted sale contento que si llegó el taxista le lanzó un madrazo, usted como si hubiera rebotado en la pared, usted no se le da nada. Pero usted sale sin oración y eso hasta se agarra con el taxista, le saca machete, palo, se pelea. ¿Sí? ¿Sí o no? Hay gente que vive así, pelea hasta con la sombra. Pero cuando uno es un hombre o una mujer de oración, uno vive tranquilo, uno no lo ofende en esas cosas. ¿Cierto? ¿O no? ¿O estoy diciendo lo contrario? Por eso, amados, Dios quiere que tengamos salud emocional. Mire otro texto bíblico que dice la palabra de Dios. En el verso 65, ahí mismo, pero en el verso 65 al 67. Dice, y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza. ¿De qué? Hermanos, no hay nada más terrible que tener un alma triste. No sé si usted ha visto esas personas, o usted pronto ha pasado por eso. Tiene el alma triste, siempre está triste. Y usted les mira la cara, no es como aquí, como la bebé, ¿cierto? Catalina vive feliz. Sino es una persona que siempre proyecta tristeza en su mirada. Uno la mira y hay algo en su alma, en su corazón, que es triste, y muchas veces esa tristeza puede ser por muchas cosas. De niña algún trauma, algún abuso, alguna falta de amor, alguna falta de alguna palabra de sus, no sé qué haya pasado en su vida. Pero cuando una persona no ora y no busca al Señor, eso empieza a apoderarse de su vida. Quiero que me entienda eso. Pero la oración hace que eso salga fuera en el nombre de Jesús. Y el Señor lo hace a uno libre de todo ese tipo de ataduras y de tipo de circunstancias. Pero dice la palabra que el que no ama a Dios y no le sirve, viene para él, dice, Jehová te da corazón temeroso. Hay gente que es muy temerosa. Para tomar cualquier decisión le da miedo. ¿Será que como arroz con pollo o pizza? Ay, no, qué miedo. No, de pronto arroz con pollo porque la pizza trae animales. No se comen nada, no disfrutan nada, no salen a viajar porque los roban, los matan, les hacen, no se compran un buen celular porque de pronto se lo roban en la calle. Siempre andan con un corazón temeroso. No disfrutan la vida, ¿por qué? Porque no son gente de oración. Van a hacer un viaje, de pronto allá se va a caer el avión o no sé qué les pase, pero eso es ¿por qué? Falta de oración. Y Dios no quiere que vivamos así. Dice, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Qué terrible, amado, esta condición. Pero ¿saben qué pasa? Porque no hay oración. Entonces muchas veces cuando no hay oración, amados, esas cosas se apoderan del ser humano. Entonces primero, ya con esto voy terminando. La oración logra que tengamos fortaleza física, mental y fortaleza
espiritual, porque la oración fortalece nuestro espíritu. Segundo, la oración trae madurez espiritual. Apunte, por favor. Versículo número 12 de Colosenses capítulo número 4. Lo voy a leer a favor de todos en esta versión. Dice la palabra de Dios: también los saluda Epafras, quien es siervo de Jesucristo y uno de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes y que lleguen a ser maduros. Miren, amados, hoy en la iglesia hay una carencia de cristianos maduros. En las iglesias hay mucho cristiano inmaduro. Ahora, ¿qué es la madurez? ¿Qué ha escuchado? La madurez es un estado de algo que ha alcanzado su pleno desarrollo, o de una persona que ha alcanzado un mejor conocimiento en algún área. Entonces hoy vemos una cantidad de cristianos que son inmaduros espirituales. Y Dios quiere que nosotros tengamos madurez. Ahora, ¿qué es la madurez cristiana? Pues el cristiano maduro, hermano, primero entiende que no lo ha alcanzado todo. Pablo dijo en el libro de Filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primero, cada cristiano maduro es consciente de que no ha alcanzado la perfección, de que no es perfecto y de que necesita a Cristo para cada día vivir su vida. No hay nada peor que un cristiano independiente que piensa que él es el llanero solitario, que él no necesita ni de Cristo, ni de la iglesia, ni de los pastores. No sé si usted escuchó ese tipo de creyentes. No, yo no necesito ser cristiano para ir a una iglesia. No, señor, eso es falso, eso es mentira. Todos necesitamos estar en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos del liderazgo de un pastor, estar en una congregación, recibir la palabra de Dios. Eso es ser un cristiano maduro. Un cristiano maduro olvida todo aquello que está atrás, o sea, olvida el pecado y camina hacia Cristo. El creyente maduro le sirve al Señor y desea que le amemos, y desea que Dios desea que le amemos y le sirve a Dios de corazón. Ahora, un cristiano maduro le sirve al Señor. Levante su mano, diga: Señor, te quiero servir. ¿Qué es servirle a Dios, hermanos? Hacer las cosas para Dios. Usted le sirve a Dios allá en su casita, haciendo allá el sancocho, no sé, el ajiaco. Usted le sirve a Dios dándole un buen almuercito a su esposo. Usted le sirve a Dios cuando va a trabajar allá duro a sacar adelante a su esposa y a sus hijos, ¿sí? Usted es un cristiano maduro y es un cristiano espiritual cuando saca mensualmente: mi amor, tome esto para que se compre, vaya al salón de belleza, ¿cierto? Eso es ser un cristiano maduro. Eso es ser un cristiano maduro. Y vamos a arrancar un curso para matrimonios, hermanos, ahorita el sábado que viene. Ahora el Señor nos ha inquietado a hacer eso, porque en el hogar se viven muchas cosas, pero poca madurez. Y peor cuando los dos esposos son inmaduros. El par de inmaduros se juntan y eso se forma la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben por qué? Porque no son creyentes de oración, no son creyentes maduros. Pelean por cualquier cosa, pelean por cualquier bobada. Pero cuando uno ama a Dios, uno aprende a Dios a servirle, y sobre todo cuando uno empieza a servir en la iglesia. Amén. Cuando uno empieza a servir en la obra de Dios es una bendición. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que muchos que no le sirven al Señor de gozo y de corazón, el Señor después permite que los enemigos los opriman y empiezan a sufrir una cantidad de situaciones por no querer servirle al Señor. Entonces dice el Señor: como no me quisiste servir a mí, ahora vas a servir a otros, a ídolos de palo, de piedra. Por eso Israel, el Señor lo exilió a otros países y le tocaba allá en otros países. Lo que no quiso hacer en su país de servir y amar al Señor, le toca hacerle a otros en otro país. Eso le pasó a la nación de Israel. Dice: con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte, dice el libro de Deuteronomio. Qué juicio tan terrible. ¿Saben por qué, amados? Porque hay gente inmadura en la iglesia. Una inmadurez es: me voy de la iglesia por cualquier problema que se presente en la iglesia. El pastor no me saludó, el hermano no me saludó, la señora de la puerta me miró mal,
Yo les conté la historia de la división de la iglesia en Estados Unidos, ¿no? Una de las iglesias más grandes se dividió, hermanos. ¿Saben por qué se dividió? Por la repartición. Hicieron un evento y a un anciano líder de la iglesia le dieron un pedazo más chiquito que a un niño y se puso bravo. Y por eso se dividió la iglesia. Llegaron a los estrados, a los jueces, y los jueces se crearon dos bandos en la iglesia y la iglesia se dividió por esa bobada. Hay gente que se va a la iglesia por cualquier cosa. Hermanos, por favor, seamos maduros. A la iglesia venimos a buscar al Señor, no al hombre. Amén. ¿O es que el pastor murió por nosotros? ¿O es que el hermano murió por ustedes? ¿Quién murió por nosotros? El Señor. ¿Qué tal yo? No, es que vinieron solo dos hermanos, yo mejor cierro la iglesia y ya no más. No, hermanos. Si hay dos, predico. Si hay uno, predico. Si no hay, le predico a las sillas. Y si hay muchos, le predicamos a muchos. Pero un cristiano maduro entiende el plan de Dios para su vida. Un cristiano maduro no vende el día del Señor por un plato de lentejas, que es lo que a muchos les he enseñado. El día domingo preciso a los hermanos se les presenta todo. El partido de micro, la salida a cine. Yo digo, bueno, de vez en cuando está bien, pero cada 8 días, eso se llama inmadurez espiritual. Cada 8 días tienen un problema para no ir a la iglesia. Eso se llama inmadurez espiritual. La gente no ha entendido las cosas de Dios. Yo les conté la historia de mi amigo, ¿no? El que era jugador de fútbol. Y no venía, preciso tenía los partidos en horario de culto. El pelado jugaba súper bien, pero preciso tenía el campeonato de micro a las 10 de la mañana, que era el culto. Me decía, uy, no, es que no puedo ir en noche de esa iglesia. Le dije, si usted no viene, pierde. Me dijo, uy, no me diga eso. Le dije, pierde si no viene a la iglesia. Volví a los 15, le dije, ¿qué pasó? Perdimos 3-1. Le dije, bueno, ya sabe, ¿no? A los otros, tengo otro partido. No, mejor dicho, ahora sí vamos a entrar. Le dije, hermano, si no viene a la iglesia, pierde. Uy, no me diga eso, que la vez pasada perdimos. Le dije, pierde otra vez. Después volvió, le ganó, perdió. Perdimos 4-0. ¿Sí ve? No eran buenos, pero es que cuando uno cambia, hermano, al Señor por cualquier otra cosa, viene juicio también. ¿Me hago entender? Si usted va a cine en vez de culto, entonces la película va a ser mala. Para que me entienda. Ahora, yo lo que le digo a los hermanos, miren, no es cuestión de religiosidad, créame, es cuestión de organización. Usted puede ir a la iglesia tempranito, estar en culto y se va para su cine, su paseo, lo que sea. Pero el día del Señor es el día del Señor. Entonces, la madurez espiritual, amados, ¿sabe por qué se da la inmadurez? Por falta de oración. ¿Qué pasa si usted, el pastor, un día esto lo echa a la iglesia? Le dice, bueno, se me va de la iglesia, están las puertas abiertas, ¿usted qué haría? No vuelva a la iglesia. Hermano, un cristiano maduro, ¿qué hace? Ora y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Y el Señor le habla, quédese. ¿Y qué hace uno? Pues se queda. Pero el inmaduro hace lo que su emoción y su corazón le dicta, y no es así. Y último punto. Entonces, los logros de la oración. Primero, fortaleza. Segundo, madurez. Y tercero, conocimiento de Dios y su voluntad. ¿Saben qué es la voluntad de Dios para su vida? Primero, que usted lo conozca. ¿Sí sabía eso? Yo les quiero decir algo. Acá usted viene, bueno, más de uno viene con su familia, ¿cierto? ¿Usted sabía que en el reino de los cielos usted va a vivir con su familia espiritual? Le pongo un ejemplo. Usted tiene aquí en la tierra a su hermano de sangre y su hermano se perdió. Arriba, ¿con quién va a estar usted? ¿Con su hermano de sangre? No. Con su hermano en Cristo va a estar arriba. Arriba todos vamos a ser hijos e hijas de Dios. Entonces, vamos a ir a lo que dice aquí el versículo 3 del capítulo 17 de San Juan. Con eso terminamos. San Juan 17:3. Hay gente, cuando uno sale a evangelizar y uno le pregunta, ¿usted va a ir al cielo? Y la gente le dice, claro, no, yo voy para el cielo. ¿Y por qué va para el cielo? Mire, yo no soy malo, yo no mato, yo no robo, yo le hago bien al prójimo, yo trato de no decir mentiras, yo soy juicioso.
Así le, ¿sí o no? Que así le dicen a uno. Y cuando uno empieza a darles la ley, la gente se da cuenta que son pecadores. Es más, hay gente que no quiere nada de las cosas de Dios. Entonces dice uno, ¿usted para qué quiere ir al cielo? No le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta orar a Dios, pues al cielo no va a ir a hacer nada de eso. Entonces, ¿para qué quiere ir? La gente no entiende. Miren lo que dice Juan 17:3. ¿Lo tienen? Esta es la vida eterna. ¿Usted sabe qué es la vida eterna? Cuando usted lea la Biblia y lea la vida eterna y usted entienda qué es la vida eterna, miren lo que dice la Escritura. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿la vida eterna qué es? Conocer a Dios por la eternidad. Entonces, usted en su vida, aquí yo estoy conociendo a Dios y usted también. Cuando usted parte y vaya al cielo, usted va a seguir conociendo a Dios, porque Dios es infinito. Nadie puede conocer a Dios en plenitud. Allá le vamos a conocer por la eternidad, vamos a conocer a nuestro Creador. Y la voluntad de Dios es que cada persona llegue a conocer a Dios personalmente. Miren, no hay una persona más maravillosa que Dios. Y Dios desea que usted lo conozca a Él personalmente. ¿Y cómo lo conoce? A través de la oración y la lectura de la palabra. No hay otra forma, quiero decirles, amados, no hay otro camino. Usted no va a conocer allá a Dios viendo Netflix. No, allá no. Seguro usted no va a conocer a Dios allá. Porque es que ahora uno escucha la revelación, no, que está en la playa ya viendo bikinis y tuve una revelación del cielo. ¿Cómo? Y una cantidad de locuras, porque hay gente que no ora y se deja llevar por emociones. Miren, amado, la única forma de conocer a Cristo es a través de su palabra y a través de la oración. Las experiencias sobrenaturales que yo he tenido, personalmente las he tenido en mis tiempos de oración, hermanos. Allá cuando estoy orando, cuando estoy con la palabra, ahí es donde Dios se me revela y donde Dios se le revela a usted. Pero si usted no ora, ¿qué revelación va a recibir? Dígame. Si usted no ora, ¿qué va a recibir? Lo que le dice este señor llamado teléfono celular o móvil. Este sí coge a todo el mundo y le enseña lo que debe hacer. Dejemos más esto y más Biblia y verá cómo va a cambiar su vida. ¿Quiere tener un esposo, un buen esposo? Las niñas de aquí. ¿Qué hay que hacer, Camilita? ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué más? Orar y qué más. Y leer la palabra. Conocer a Dios. Yo les enseñé hace 8 días. Para conocer el falso, ¿qué hay que conocer? Ah, no fue en esta iglesia, fue en la otra. Les hice una pregunta, le dije, ¿cómo conoce un billete falso? Exacto, bueno, usted ya está entrenada, ¿no? Pero allá los hermanos empezaron, no, que hay que cogerle y mirarle el sello. Otros no, que por la calidad del papel. Otros no, que eso tiene una cintica y no sé qué. Otros no sé qué. Yo les dije, no, hermanos, así no se conoce un billete falso. Un billete falso se conoce conociendo al original. ¿Usted cómo conoce algo falso? Conociendo lo original. Si usted estudia lo original, cuando le vayan a meter uno falso, usted ya lo reconoce. ¿Quién es el original? Es Dios. Si usted conoce al original, si usted conoce a Cristo, usted va a conocer lo que no es original. Amén. Colóquese en pie y vamos a orar al Señor en esta mañana. Vamos a hacer una oración al Señor. Y vamos a pedirle en esta mañana al Señor que derrame, como dice la palabra en el libro de Zacarías 4:12, si no estoy mal, que Dios derrame un espíritu de oración sobre su pueblo. ¿A cuánto les cuesta orar? Levante la mano. Usted diga, no, es que yo me pongo a orar y no, eso es duro. Otros ni oran, ¿cierto? No, levante la mano. ¿A cuánto les cuesta? ¿Cuántos tienen problemas para orar? Hermanos, bienvenidos al club de los cristianos. A todos nos cuesta orar, a mí también. Esa vaina no es fácil. Eso requiere esfuerzo, eso requiere trabajo, eso requiere pagar un precio. Uno no se levanta y dice, ay, gloria a Dios, voy a orar a las 3 de la mañana con un sueño y un frío el berraco acá en Bogotá, ¿cierto? Y a leer la Biblia. Pero uno se esfuerza y cuando usted empieza a decirle, Señor, ayúdame a orar, el Señor viene y derrama sobre usted una gracia especial para que usted lo busque. Y si usted se vuelve una mujer y un hombre de oración, su vida va a cambiar sobrenaturalmente. Amén. Dice, tú clamarás y yo te diré, heme aquí, dice el Señor.
clamarás y yo te responderé. Usted va a pedirle algo al Señor y el Señor va a estar ahí listo para ayudarlo. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a orar así. Vamos a pedirle al Señor que derrame un espíritu de oración sobre la iglesia, porque necesitamos llamarnos casa de oración, ¿cierto? Usted sea un hombre y una mujer de oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Señor, necesitamos en esta mañana ser maduros espiritualmente. Necesitamos en esta mañana, Señor, conocerte cada día más. Necesitamos que tú fortalezcas nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, y que tú retires toda enfermedad de nuestro cuerpo. Señor, tú permites muchas de estas cosas precisamente para que te busquemos. Y a veces somos tan duros, Señor, que no te buscamos. Corremos y vamos hacia otros métodos. Corremos y vamos hacia el hombre, corremos y vamos hacia los bancos, hacia el prestamista, corremos y vamos hacia nuestro jefe, pero no corremos a ti, Señor. Señor, en esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que derrames sobre tu pueblo un espíritu de oración y de gracia, como dice tu palabra, Señor. Es una promesa que tú nos das en tu palabra. Señor, la oración logrará lo que nosotros no logremos. La oración alcanzará hasta donde nosotros no alcancemos. La oración proveerá lo que nosotros no podemos proveer. La oración llegará, Señor, a los límites donde nosotros no podemos ir. Señor, la oración, la comunión contigo es la mayor bendición que podemos tener, Señor. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos y a mis hermanas en sus tiempos de oración. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos y a mis hermanas en la lectura de la palabra, en la comunión contigo, Señor. Que podamos crecer, que te podamos conocer, que podamos madurar espiritualmente y que podamos sentirnos fuertes emocionalmente, fuertes mentalmente, fuertes físicamente, Señor. Que nuestro espíritu esté fuerte cada día para afrontar los desafíos de la vida, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que bendigas ampliamente la vida espiritual de cada persona que en esta noche nos escucha, que en esta mañana nos escucha, perdón. Señor, en esta mañana yo te pido que tú obres en cada uno de ellos, Señor. Toda obra de las tinieblas que se levante en contra de sus tiempos de oración, la reprendemos en esta mañana y la echamos fuera por el poder de tu palabra, Señor. Toda opresión espiritual, toda pereza espiritual, todo adormecimiento, Señor, Padre, todo obstáculo, toda distracción, en el nombre poderoso de Jesús, la reprendemos en esta mañana, Padre, y te pido que derrames un anhelo, un hambre y sed, Señor, por tu presencia en este lugar, un hambre y sed por tu palabra en este lugar, un hambre y sed por estar contigo, Señor, un hambre y sed por buscar tu rostro, por ayunar, por orar, por venir a la iglesia, Señor, por meternos en las actividades espirituales que nos llevan a conocerte más, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y queremos conocerte a ti, el original. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al